Vamos a seguir con Juan 21. Le vamos a dar una vuelta más. Este libro ha sido de mucha bendición y el capítulo 21 es digno de ser leído varias veces, de ser mirado, examinado varias veces, porque tiene muchos tesoros, tiene muchas cosas buenas. Vamos a leer Juan 21. Podemos recordar algo del domingo pasado, que más allá de la ubicación de Jesús, sea que esté en la barca o en la costa, sea que esté en la barca como en Lucas 5 o esté en la costa como Juan 21, sea como sea la ubicación de Jesús, los discípulos siguen dependiendo de Él. Es lo que les va a dejar claro con esa lección mezclada con la pesca. Y ya sea que nosotros lo notemos o no, que lo leamos o no, que seamos conscientes o no, la dependencia de parte nuestra con respecto a Dios sigue vigente. Seguimos siendo dependientes de Dios. Pasaron 2000 años de la historia que vamos a leer ahora, pero seguimos siendo igual de dependientes que ellos. Y eso nunca tiene que ser perdido de vista de parte nuestra. Además, por otro lado, Juan va dejando un perfil de Pedro. Pudimos ver en la prédica pasada que Pedro era un líder nato. Él dijo, voy a hacer esto y el resto va. Voy a hacer esto otro y el resto va. Los otros lo siguen a Pedro. Pudimos ver también que es efusivo, es impulsivo, es apasionado por Jesús. Y como líder es un ejemplo. A veces es bueno, a veces es malo, pero es un ejemplo. Siempre el liderazgo es un ejemplo. Siempre, 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 siempre. Pero no siempre es bueno, no siempre es malo, pero siempre hay que buscar, bajo la dirección de Dios, ser un buen ejemplo, ¿no? Pero siempre, el que está en liderazgo tiene que saber eso, es alguien de ejemplo. Bueno o malo, pero es ejemplo. Y así como Pedro, él es ejemplo, y no siempre es el mejor ejemplo, pero muchas veces sí. Y su restauración también va a ser ejemplar. Y Dios va a usar, a través de esta restauración, nos va a mostrar cómo puede ser restaurada una persona. Y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Pedro ya había visto a Jesús resucitado en Jerusalén, pero todavía no había, o no se nos dice, que hubiera habido una conversación a solas entre Pedro y Jesús. ¿Qué significado espiritual habrán tenido las negaciones de Pedro? ¿Habrá restauración o habrá descalificación? Nosotros ya sabemos lo que pasa, pero nos pongamos en el corazón de Pedro, veamos lo que Jesús le quiere enseñar y pensemos en esto. Jesús había dicho, cualquiera que me negare delante de los hombres, va a ser negado delante del Padre. Y Pedro lo negó, lo recontranegó y lo recontranegó. ¿Qué significado espiritual tenía eso para Pedro? Y Pedro, ahora por primera vez, va a tener una conversación a solas con Jesús. Lo vio en otras situaciones, pero ahora va a ser a solas. Él, cuando escucha que Juan reconoce al Señor en la orilla, ¿qué hace Pedro? Se tira al agua y va nadando. Esos 100 metros él los nada. Él quiere estar primero, él quiere sacarse la duda. ¿Qué pasa con él? ¿Va a ser restaurado? ¿Va a ser descalificado? Y acá es donde vamos a resolver esta pregunta. Vamos a leer del 15 al 19. De todos modos, el 18 y el 19 lo vamos a dejar para el domingo que viene. Pero lo mismo vamos a hablar algo de esos versículos. Leo Juan 21, 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. El 17. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. El primer punto que quiero rescatar de este pasaje es que amar a Dios está íntimamente relacionado con apacentar a los demás. Algunos comentaristas y traductores hacen la diferencia entre el amor ágape y el filos, pero la crítica de los lingüistas dicen que no hay diferencia entre ágape y filos, que son las dos palabras que se usan acá. Perdón.
Y por esa razón, viendo que a lo largo de la Biblia ágape y filio son intercambiables realmente, no me voy a enfocar en esas palabras, sino que me voy a enfocar en otras cosas. La pregunta se repite 3 veces. Pedro, ¿amará a Jesús o no? ¿Le ama o no le ama? La respuesta también es afirmativa 3 veces. Pero hay algo diferente. Pedro no hace alusión a los demás. ¿Me amas más que estos? ¿Le suena esto? Que en otro momento Pedro dijo, Señor, aunque todo te negaren, yo no te niego. Y ahora Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Algunos dicen que se refiere a la pesca y a los peces, pero en realidad el contexto nos da a entender que no. Y además el trato con Pedro tenía que ver con esa comparación que tenía él siempre con los demás, a la que va a volver al final del capítulo. Pero ahora, la pregunta es, Pedro, ¿amás a Jesús? Pedro dice las 3 veces que sí, y no hace alusión a los demás, no dice nada, sí Señor, sí Señor, sí Señor, vos lo sabes todo, vos sabes que te quiero, vos sabes que te amo. Y la muestra de amor que Jesús espera, que desea y demanda, es que Pedro se preocupe de los demás. ¿Me amás? Sí. Apacenta mis ovejas. Pastorea mis ovejas, mis corderos. ¿Me amás? Sí. Apacenta mis ovejas. ¿Me amás? Sí. Apacenta mis corderos. La muestra de amor que Jesús espera, desea y demanda de los suyos es que los suyos amen al resto de los suyos, que velen por ellos. La muestra de amor que Jesús quiere ver es que a los suyos les importa el otro. No son tus títulos, no son tus posesiones, no son tus logros. Es tu amor a Dios expresado en el amor al otro. Eso es lo que Jesús quiere ver como declaración de amor. Jesús le dice de manera indirecta algo a lo largo de este libro. No te compares con otros por mí. Pedro afirmó que aunque el resto le negaría, él daría su vida. Señor, yo estoy dispuesto a morir. Aunque todos ellos, mira, acá todos los demás, aunque ellos te negaren, no, Señor, yo hasta el final con vos. Jesús le está diciendo, no te compares con otros por mí. Luego le podría decir, no intentes matar a otros por mí. Lo vemos en el huerto, aparece Jesús, está Jesús, aparece la turba, y el siervo del sumo sacerdote, Malco, aparece en escena y Pedro saca su espada, corta su oreja. No, Pedro, la muestra de amor que quiero no tiene que ver con que te compares con los demás. La muestra de amor que quiero no es que me defiendas de los demás. No mates por mí. Pedro, no quiero que te creas espiritualmente más fuerte que otros por mí. No me demuestres ni hagas nada de eso para impresionarme a mí o declararme lealtad. Pedro, si me amás, amá a los demás. Amálos. Deja de pensar en compararte, deja de pensar en tratar de impresionarme. Amálos, apacentalos. Lo que Jesús le pide a Pedro va alineado con otros personajes referidos, con otros pasajes referidos a la iglesia en general. Lo que Jesús le dice ahora a Pedro es algo que usted y yo, que vos y yo podemos aplicar. No es algo que quedó para Pedro nomás. Él está puesto como ejemplo para nuestra enseñanza. Y sigue vigente esta declaración de amor que Jesús espera, desea y demanda de los suyos. Que los suyos amen, se preocupen y ocupen por el resto de los suyos. Eso sigue vigente. Amar a Cristo es también amar a su pueblo, continuar su ministerio terrenal y cargar la cruz que debemos cargar por seguirle. Con este gran encargo, Jesús está dejando en claro que perdonaba a Pedro por negarle. Le está encargando algo muy alto. Amá a los demás, Pedro. ¿Me amás? Amá a los demás. No te compares, no intentes matar por mí, no te creas espiritualmente más fuerte, no me demuestres ni hagas nada de eso para impresionarme. Pedro, si me amás, amá a los demás. Y vemos que la identidad que Jesús está forjando en ellos tiene un uso cultural. Le dice, Lucas 5, vas a ser pescador de hombres. Y ahora vas a ser pastor de hombres. Usa términos rurales. Dice, así como vos pescabas peces, ahora tenés que pescar hombres. Y así como otros pastorearon ovejas, vos tenés que pastorear hombres, personas, humanos. Y no solo hay que pescarlos, hay que pastorearlos. Cuando la iglesia pierde esto, sonamos. ¿Se sale a pescar? Sí, se pesca, sí, pero hay que pastorear después. La gran comisión, ¿recuerdan? Vayan, prediquen el evangelio, pero enseñen todos mis mandamientos. ¿Cuándo se acaba la gran comisión en mi vida con respecto a la vida del otro? Cuando le enseñé todo lo que Jesús enseñó. O sea, nunca.
Siempre lo tengo que llevar a Cristo y a entender la Biblia para que Cristo ejerza su pastorado sobre la persona. Pero mi granito de arena es llevarlo a Cristo y llevarlo a la Biblia. Y todos pastoreamos de alguna manera, todos somos mandados a preocuparnos por el otro. Los padres principalmente por su hogar, por su familia. Las madres por sus hijos. De alguna manera los buenos amigos por los otros amigos. Al ser nosotros real sacerdocio, como dice 1 Pedro 2:9, somos sacerdotes del Rey. Al ser sacerdotes del Rey, todos ejercemos algún tipo de pastorado. Somos sacerdotes, todos. Hombres, mujeres, todos somos sacerdotes del Rey. Y cumpliendo con nuestra identidad, pastoreamos a otro directo o indirectamente, formal o informalmente, pero amamos a los otros porque amamos a Jesús. Y amamos a Jesús porque Él nos amó primero, lo que dice 1 Juan 4, ¿no? 19. Nosotros amamos a los otros porque amamos a Jesús. No amamos al otro porque el otro nos ama. Amamos al otro porque amamos a Jesús. Y amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Y tenemos que encontrar la motivación para amar al otro en nuestra declaración de amor a Cristo por causa de su amor a nosotros. Si tuviera un pizarrón sería un poco más fácil, pero yo creo que se entiende, ¿sí? Yo tengo que amar al otro como agradecimiento del amor que recibí, como declaración de amor al amor que le tengo a Jesús. Amo al otro porque amo a Jesús. Y amo a Jesús porque Él me amó primero. Y el buen pastor siempre nos pastorea. Nos pastorea a través de la palabra, nos pastorea a través del Espíritu Santo, pero también nos pastorea a través de otros humanos. Y nosotros también ejercemos esa función de pastorado en otras personas. Dios lo estableció así. El Señor salva, no tenemos ninguna duda. ¿Pero qué usa para salvar? Hombres y mujeres. El Señor pastorea, no tenemos ninguna duda. Él es el buen pastor. ¿Pero qué usa para pastorear? La palabra del Espíritu Santo y a otros. Y no tenés que perder de vista esta identidad tuya. Vos podés pastorear a otros. Los estás haciendo. O los acercás a Cristo o los alejás. Pero estás guiando a otros, directo o indirectamente. Estás influenciando en su vida hacia una dirección. O sos un lastre que no le deja ir a la gente hacia Jesús. O sos una desviación. O sos alguien que toma de la mano a otro o lo empuja de la espalda. Anda a Cristo. Y lo llevas y ejerces tu pastorado informal de esa manera. Lleva a Cristo a otros. Amalos. Porque Dios lo que te pide como declaración tuya de amor por Él es que te preocupes por los otros. ¿Amás a Dios? Y me dirías que sí. Pastorea sus ovejas. Preocúpate por los otros. Busca ayudar, proteger, guiar, fomentar, alimentar, estimular para lo bueno al otro. Es salir de ideas abstractas y aplicar el amor en un sentido correcto. Mi declaración de amor a Dios es preocuparme por el otro. Es lo que Jesús le quiere enseñar a Pedro. Insisto, no mates por mí. No te creas más fuerte espiritualmente. No me podés impresionar, pero quiero que ames a otros. Y sabemos que el cristianismo es un compromiso individual. Si uno es hijo de Dios, no significa que mis amigos sean hijos de Dios porque yo lo soy. Si yo soy hijo de Dios, no significa que mi hijo sea hijo de Dios. Dios no tiene nietos. Ya la sabemos esa frase. El cristianismo es un compromiso individual, pero de ninguna manera es un llamado a aislarse ni a desentenderse de otros, sino todo lo contrario, a velar por otros. Fíjense que no le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, vos sabés que te amo. Bueno, entonces cántame un montón de canciones. Ofrenda mucho en la iglesia. Llénate de títulos y mostrarle al mundo lo inteligente y lo sabio que sos. Ganá mucha plata y mostrá qué grande soy yo. ¿Qué dice? ¿Me amás? Apacentá a los otros, cuidalos, protegelos, guíalos. Y hay algo que es muy importante, el segundo punto, que es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo, conocerse uno mismo es importante para seguir a Jesús. Sabemos que Pedro más adelante va a terminar comparándose con Juan y le va a preguntar, ¿y él? Pero Jesús, cuando le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Lo quiere sacar de pensar cosas que él no era. Luego Jesús no habla más de los demás y Pedro no responde hablando de los demás. Las preguntas siguientes
son todas sin comparación. Y fíjense que Pedro estuvo dispuesto a hablar de su lealtad superior a la de los otros. Lo vemos en Juan 13, 36 al 38, Mateo 14, 27 al 31, Mateo 26, 31 al 35. En el de Mateo dice que Jesús avisó de que todos se iban a dispersar cuando él fuera herido. Y Pedro dijo, aunque todos se aparten de ti, yo nunca me apartaré. Y Jesús le dijo, Pedro, en verdad te digo, esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y saben qué hizo Pedro? Aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. ¿Se dan cuenta que Jesús le dice que va a hacer algo y Pedro dice no? ¿Se dan cuenta quién está retrucando Pedro? Jesús le dice, Pedro, todos se van a ir. No, yo no, dice Pedro. Pedro, esta noche, antes de que salga el sol, me vas a negar 3 veces. No, Señor, te equivocaste, será otro Pedro, yo no me aparto. Señor, te estás equivocando, yo soy extremadamente leal a tu causa y estoy dispuesto a hablar de mi lealtad que es superior a lo de los demás. Y sabemos cómo siguió. Lo vemos a Pedro dispuesto a hablar de su lealtad, considerándose superior a los demás, incluso considerando que su firmeza era más grande que la omnisciencia de Jesús. Jesús ya lo sabía que él le iba a negar. Esto no fue sorpresa para Jesús. Pedro no sabía que él le iba a negar. Jesús ya lo sabía, pero Pedro no. Quería corregir a Jesús. No, Señor, no. A lo mejor era Judas. A lo mejor, no, Judas ya sabido. A lo mejor Tomás, que es medio duditativo. A lo mejor alguno de los otros, de los que no tenemos en cuenta nunca en las prédicas, porque no sabemos qué hicieron. Pero yo soy Pedro, Señor, sobre que me has dado el privilegio de nombrarte, reconocerte como Cristo a través del Espíritu Santo. Yo caminé en el agua, Señor. Los otros te van a negar, yo no. Pedro, ¿me vas a negar? No, yo nunca. Pedro, no te conoces lo suficiente, estás hablando de más. Cristo sí te conoce y te dice lo que vas a hacer. Y tenés que entender tu perspectiva, tu visión de vos mismo. Tu autoestima tiene que estar bajo la luz de cómo te ve Cristo. Y está dispuesto a hablar de su lealtad superior a la de los otros. En Juan 18:10 vemos que él está dispuesto a matar a otros. Juan 18, 25 y 27 termina estando dispuesto a negarle frente a otros. Y si ustedes ven bien, fíjense cómo termina el 19. Les quiero contar algo. El 19 termina diciéndole Jesús a Pedro, ¿qué le dice? Sígueme. Si nosotros pudiéramos ahora abstraernos del Evangelio según Juan, vemos que en Juan nunca Jesús todavía llamó a Pedro. Luego de este proceso en el cual Pedro tiene que entender un montón de cosas, recién ahí, bajo la mirada de Juan, recién ahí Jesús le dice a Pedro, sígueme. Ahora que sí te conoces mejor, yo te conozco a vos, Pedro, pero vos te tenés que conocer. Saber que no sos tan fuerte como crees, descansar menos en tu confianza, descansar menos en tu propia fuerza, descansar menos en tu idea de vos mismo, descansar en mi idea, le dice el Señor, de vos mismo. Lo que yo sé que te va a pasar. Pedí ayuda. Pedro estaba muy convencido de que era mucho más fuerte que los demás, que era más espiritual, que era el mejor apóstol. Y por eso le retruca a Jesús, yo no, aunque los otros lo hagan, yo no, yo voy hasta la muerte con vos. Y esa misma noche, horas después, incluso frente a la criada que era la portera, frente a ella, frente a esa muchacha, Pedro le niega. Pedro, no sos lo que crees, sos lo que Dios dice de vos. Y vas a hacer lo que Dios dijo que ibas a hacer. Y recién ahora, Jesús le dice, sígueme, luego de este proceso. Y se transforma en la persona principal, protagonista de la mitad del libro de Hechos. De Hechos 1 a Hechos 12, Pedro es prácticamente la figura principal luego del Espíritu Santo, ¿no? Pero este Pedro que fue capaz de negarle frente a una muchacha, ahora le habla a las multitudes y ¿qué les dice? Ustedes mataron a Cristo, ustedes son culpables, arrepiéntanse. Y las multitudes de a miles se arrepienten. Pero ya Pedro no está basado en su propia idea de sí mismo. Ahora Pedro está basado en lo que Dios le da, en su nueva identidad en Cristo. Ahora tiene el Espíritu Santo. Ahora es otro Pedro. Ahora es Pedro, ya dejó de ser Simón. Ahora sí es esa pequeña roca que junto a nosotros, las piedras vivas, edificamos el nuevo templo de Dios. Ahora Pedro es diferente. Y Jesús conocía muy bien a Pedro, lo conocía de manera perfecta.
Pero Pedro no se conocía a sí mismo, sino que conocía su propia imagen de sí mismo. Él se consideraba el mejor de los apóstoles. Y gente, es necesario conocernos mejor, ser más coherentes con lo que realmente somos. A veces hacemos declaraciones que son muy fuertes y no tienen nada que ver con lo que en realidad somos y hacemos. Sobre todo cuando cantamos. A veces declaramos cosas muy hermosas de Dios, pero a veces nos ponemos en un lugar como: Señor, te amo más que a mi vida. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y eso se acaba cuando cerramos esa puerta y ya no es verdad. Y estamos teniendo una idea de nosotros mismos que no es la correcta. Tenemos que ser coherentes. En todo caso, hacer como Pablo, gloriándose en sus debilidades. Y no como Pedro, gloriándose en su autoestima. Tiene que saber Pedro quién es Pedro. Eso es lo que estaba fallando. Por ejemplo, en Gálatas 6:3 dice: porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. No somos tan buenos, gente. El Señor no nos ha dejado experimentar la vileza que hay en nosotros, la maldad que hay en nosotros, la poca cosa que somos. Pero el Señor habla de nosotros como lo peor, lo más débil, lo despreciado del mundo. Habla de esa manera de nosotros y nosotros creemos: no. Pensamos que el Señor era un director técnico y eligió los goleadores. Todos somos Messi. Y todos somos re grosos y re fuertes espiritualmente. Y somos re santos. Y el Señor dice: no, yo escogí lo peor del mundo. Y cuando nosotros cuando entendemos que realmente somos lo peor del mundo, una vez más, su amor brilla mucho más fuerte. Porque a nosotros, lo peor del mundo, nos amó y nos ama. Pero tenemos que entender quiénes somos primero. No somos lo que creemos que somos. Somos muy inferiores en realidad. No nos engañemos a nosotros mismos. Por otro lado, seguir a Jesús tiene un precio. Pedro había dicho que estaba dispuesto a pagarlo, pero lo había dicho. Y como dice el viejo proverbio adagio, del dicho al hecho hay un largo trecho. Pedro dijo: yo estoy con vos en todas, pero en realidad ahí nomás le negó. ¿Y qué pasa cuando una persona vive un cristianismo de bocas para afuera, pero en su vida diaria no es tan espiritual como declaró ser? ¿Saben qué pasa? Jesús lo deja muy claro en Lucas 14. Dice: guarda, si me vas a seguir, calcula el costo. Porque si no vas a ser como este hombre que construyó una torre, ¿recuerdan? Y empezó esta torre, pero después no tuvo cómo seguirla. Entonces todo lo que pasaron se burlaban de esa persona. Está en Lucas 14, 28 y 30. Se burlaban de esa persona porque dijo que iba a hacer algo y no lo hizo. Y muchas veces nuestro cristianismo es así: Señor, yo te sigo en todas. Pero cuando se acaba el domingo ya no te sigo en tantas. Y ese cristianismo en particular no es digno de respeto, sino que es digno de burla. Y Jesús está avisando: ¿me vas a seguir? Sí, Señor. Fíjate. Porque el que se ama más a sí mismo, el que no renuncia a sí mismo, mejor dicho, no puede ser mi discípulo. Pero Señor, ¿por qué no le hacemos a Jesús y entendemos lo que realmente Él dice y no le discutimos tanto? Podemos discutir con tanta gente. No discutamos con Jesús. Él dice que el precio es alto. ¿Le vamos a ir? Bueno, lo hagamos en serio. No creamos que somos tan fuertes. No creamos que somos los mejores. No creamos que somos mejor que el vecino porque tenemos a Dios. En todo caso, seremos peor que el vecino. Y Dios, buscando lo peor, nos encontró a nosotros. Y Pedro tarda en entender esta enseñanza, pero cuando la entiende, Jesús le dice: sígueme. Ahora sí, Pedro, cuando ya sabes un poco más de lo que realmente sos, seguime. Lo que Pedro decía no era correspondiente a lo que hacía. Y nosotros, lo que decimos con las canciones, ¿es correspondiente a nuestra vida? Lo que decimos en nuestras enseñanzas, en nuestras prédicas, en nuestros consejos a otros, porque somos muy buenos consejeros, pero los demás o no. O me pasa a mí nomás eso. Que veo al otro y digo: no, a vos lo que te falta es convicción en lo que la palabra dice. ¿Y yo? ¿Soy coherente entre lo que le digo al otro y lo que pasa en mi vida? ¿Soy coherente con mi imagen de mí mismo, o sea, lo que yo creo de mí a nivel espiritual? Seamos coherentes. Jesús dejó que Pedro aprendiera cómo Pedro era en realidad. Y luego de que él entienda esto, vamos a ver casi la mitad del libro de Hechos, cómo Jesús lo transforma a Pedro a través del Espíritu Santo.
Y el tercer punto es que Dios restaura los suyos, que está relacionado al anterior, en realidad todos están relacionados. Y tenemos que saber que Él sabe a quién eligió y cómo son, aún antes de que existan. Lo que quiero dejar muy claro es que vos nunca sorprenderías a Jesús, ni con algo bueno ni con algo malo. Porque Él, como dice Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo, te eligió. Te eligió. ¿Y para qué te eligió? Para la alabanza de la gloria de su gracia. No de su sabiduría. Yo quiero en mi equipo a los mejores. Entonces eligió a los mejores. No. No de su poder. Yo quiero en mi equipo a los más fuertes de la tierra. A los más ricos. No en su... Solamente en su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese regalo que es inmerecido y que te lleva a un lugar totalmente contrario a lo que realmente sí mereces. Hemos sido salvos para la alabanza de la gloria de su gracia y hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Si vos pecás, Dios ya sabía que ibas a pecar y aún así te amó. Si vos haces algo muy lindo para Dios, Él ya lo sabía. Él compró tu vida conociéndola toda. Él no vive ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro de manera específica. Él vive en todo tiempo. Él está en la eternidad. Él no tiene un problema de tiempo. Y cuando Él decidió adoptarte, cuando decidió escogerte, cuando decidió elegirte para ser su hijo, Él sabía todo de vos. El problema es que vos no sabés todo de vos. Y por eso a veces, igual que yo, tu autoestima cristiana se infla y decís, sí, el Señor me eligió porque sabía que hacía falta un predicador como yo. No, hermano. El Señor te eligió sabiendo que sos lo peor del mundo y aún así decidió amarte. Porque lo que busca que sea glorificado en este hecho es su gracia. Su gracia. Acompáñenme a 2 de Timoteo 1, 9 al 10. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Nosotros podemos tener confianza en los procesos de Dios en nuestras vidas y en su sabiduría. Él sabe lo que eligió, Él sabe lo que escogió. Fíjense 2 de Timoteo 1, 9 al 10. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada para la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Qué pasaje, ¿no? Pero quiero que se concentre en esto. Usted no fue llamado ni salvado por sus obras. Por sus ministerios no, por sus obras no. Pedro no fue elegido porque era capaz de cortarle la oreja a Malco y más. Pedro no fue elegido por tener una autoestima tan alta de decir, no, Señor, ellos te van a negar, yo no. Pedro no fue elegido por cosas que Pedro creía de sí mismo. Pedro fue elegido por cosas que Dios sabía de Pedro. ¿Y saben qué? Pedro no era tan valioso como él creía, ni tan fuerte como él creía, ni tan sabio como él creía. Y esto es lindo, porque cuando nosotros entendemos cómo escoge el Señor, cómo elige a quienes, y que lo hace según un llamamiento santo, y no según nuestras propias obras, podemos descansar en su amor. Él nos ama y nos ha elegido. Y el propósito de nuestra salvación es que sea alabada la gloria de su gracia. Es hermoso esto. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si hubiéramos sido elegidos según nuestras propias obras? Si un día estoy orgulloso, y más vale que me va a elegir a mí el Señor. Pero si otro día estoy pinchado, estoy mal, seguramente el Señor me puso un suplente y me desplazó y eligió a otro. Nosotros tenemos que aprender a entender nuestra identidad desde lo que Jesús dice de nosotros y no de lo que nosotros decimos nosotros mismos. ¿Qué dice Jesús de vos? Dice que te amo. ¿Qué dice Jesús de vos? Que eras lo peor del mundo. Lo vil, lo menospreciado, lo torpe, lo débil, según la traducción que elijas. Pero dice que vos no eras gran cosa. Y además pecador, muerto en delitos y pecados. Pero te eligió. Y esa elección vale más que todos los títulos, el poder, la riqueza, la gloria, el honor que yo pudiera tener en esta tierra. Soy hijo de Dios, porque fui constituido hijo de Dios según un llamamiento santo. Y todo esto fue
pensado desde la eternidad. Dice, según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pedro, conócete más a vos mismo, deja de hablar cosas que no tienen sentido. Conócete, entendé que no sos la gran cosa. ¿Lo entendiste? Bueno, seguime. Qué triste es cuando personas siguen a Jesús y siguen discutiendo con él. Señor, Pedro le dijo, Señor, aunque ellos te nieguen, no te voy a negar. Y Jesús que le dijo, sí, me vas a negar esta misma noche. No, Señor, los otros sí, yo no. Qué triste es cuando la persona no entiende de qué es lo peor del mundo. Porque ¿saben qué? Cuando vos y yo no entendemos que somos lo peor del mundo, no entendemos la gracia. Pensamos que merecemos que Dios nos salve. Y el vecino no fue salvo ahí porque no es tan bueno como yo, ni tan espiritual, ni tan correcto. Sos salvo por gracia, para alabar la gracia. Y cuando vos realmente entendés lo que sos, el Señor dice, bueno, vamos a lo que sigue, seguime, vamos por más. Y Pedro cuando baja de esa tarima en donde él mismo se había puesto y se pone en el lugar en donde Jesús le dijo que tendría que estar, Pedro es el apóstol, sin miedo. Pedro es el gran evangelista a los judíos. Pedro habla, confronta a la multitud, los reta, los desafía, le dice, ustedes son culpables de la muerte del justo. Ustedes lo mataron. Y las multitudes lloran, se arrepienten y buscan salvación. En un solo día, miles. Otro día más, miles. Ya Pedro no está basando su identidad en su autoestima, está basando su identidad en su Cristoestima. Cristo le ama, Cristo te ama. No trates de impresionarlo. Baja tus ideas de vos mismo, no te engañes. No sos la gran cosa, pero Dios te ama y eso es muy valioso, es lo más valioso que pueda haber. Y Él nos conoce de manera perfecta. Cuando nos llamó ya nos conocía, incluyendo todos nuestros pecados. Somos nosotros los que no nos conocemos y nos creemos más de lo que somos. Pero hermano, seamos humildes, no tengamos una idea más alta de nosotros mismos, no nos engañemos. Quizá a usted le ofende lo que le estoy diciendo. Quiero que sepa que no soy yo, es lo que dice la Biblia. Usted está dentro de lo peor del mundo y está dentro de lo más amado del mundo. Las dos cosas son verdad. Pero ese amor no es por sus obras, ese amor es por el llamamiento santo, por la salvación que Él está brindando. Él le ama no por lo que usted es, Él le ama a pesar de lo que usted es. Y va a ser glorificado Dios usando estos vasos de barro que contienen este gran tesoro, el Evangelio. Somos vasos de barro, reemplazables, baratos, insignificantes, pero nunca en la tierra va a haber un tesoro más grande que el que cargamos nosotros como vaso de barro. No se crea un cáliz de oro. No crea que usted es lo más valioso de ese conjunto de contenido y continente. No crea que es lo más valioso, está el tesoro y está el vaso de barro. No crea que usted es la gran cosa, usted es barro. Pero ¿qué tesoro contiene? Pablo lo entendió. Pedro lo entendió luego de este proceso. Pedro fue restaurado cuando dejó de pensar en su autoestima y entendió la Cristoestima. Cristo le ama a pesar de lo que Pedro es. Cristo le ama sabiendo lo que Pedro es. Y Pedro se ama creyendo que es algo que no es. Nosotros no nos conocemos, pero Jesús sí nos conoce. Seamos humildes y creamos a Él lo que Él dice que somos. Acompáñenme por favor a Hebreos 13. Hebreos 13, 20 al 21. Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá la palabra aptos tiene que ver con estar equipado. También se podría traducir medio de refilón como ser restaurado y arreglado. Pero quiero que sepa que el Dios de paz le hace apto. No es usted y su idea de usted, es Él y su conocimiento de usted. Y el conocimiento que usted tiene de usted mismo tiene que estar a la par, tiene que ser coherente con lo que Dios dice de usted. No
trabaje tanto en su autoestima, trabaje en su Cristo-estima. ¿Cómo lo estima Cristo? ¿De dónde salió ese amor? ¿Por qué Jesús le ama? ¿Por qué Dios le ama? ¿Por qué lo hace? Y va a entender que una y otra vez va a encontrar esta respuesta en la Biblia, a pesar de usted. Entonces el amor de Dios brilla muy fuerte, mucho más grande que cuando yo creo que soy muy bueno y muy grosso, que lo que creía Pedro. El amor de Dios brilla más grande y más fuerte y más alto y más sublime y es más hermoso y más digno de ser agradecido cuando lo entiendo. ¿Y cuándo lo entiendo más? Cuando entiendo lo poco que soy, lo torpe que soy, lo vil, menospreciado, débil, insignificante que soy. Eso lo entendieron y cambiaron el mundo. Pero tuvieron que atravesar estos procesos de darse la boca contra el suelo, de entender que no eran mejores que el resto. Simplemente eran amados por el mejor de todos, Cristo. Y estaban en su equipo, forman parte de su familia, pero todo tenía que ver con Cristo. La gloria que recibimos no es para que la guardemos, es para dársela a Jesús. Y tenemos que ser muy sabios en esto, y humildes. Y acá el escritor de Hebreos dice que ese Dios de paz hace apto a la gente en toda buena obra para hacer su voluntad. Pero vuelve a decir, pará, no te creas tanto. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo. ¿A quién sea la gloria por los siglos de los siglos? ¿Se dan cuenta? ¿De quién se trata? De Él. Hermano, no intente impresionar a Jesús. Él ya le conoce. Lo mejor que puede hacer es saber realmente quién es usted. Alinear su idea de usted mismo con la idea que Jesús tiene de usted mismo, de usted. Alinear su conocimiento de usted con el conocimiento que Cristo tiene de usted, que Dios tiene de usted. Buscar su identidad en la Biblia, no en la psicología, no en el espejo, no en los vecinos, no en la pareja, no en los hijos, no en los padres. Busque su identidad en la Biblia y entienda que no es la gran cosa, sino todo lo contrario, pero que es amado, profunda, eternamente amado. Adquiera su estima de ahí, porque todo lo demás es engañoso y todo lo demás nos lleva a hacer cosas como las que vio Pedro, a ser humillados. Entienda quién es. Él sabe cuál es el proceso correcto para dejarle apto a usted. Él lo sabe. Y quizá usted lo está viviendo hoy. Y quizá usted dice, no, yo no necesito esto. Aunque los otros lo necesiten, no, Señor, yo necesito otra cosa. Y discutimos con Dios acerca de los procesos en los cuales Él nos mete para mejorarnos, para madurarnos, para hacer de nosotros más parecidos a Cristo. Si Señor, yo no merezco esto, yo no necesito esto. Y está el gran herrero, o el gran escultor con su cincel y su martillo. Y vos y yo endureciendo esa parte. Y si el Señor quiere darle forma a esa parte, y esa parte se endurece, ¿qué va a hacer el Señor? Va a pegar con más fuerza. Pero Señor, déjate moldear. No te creas la gran cosa, deja que Él te dé forma. Pero Señor, los procesos estos, tan humillantes, en los cuales un día te digo que yo te amo más que el resto y a las horas te estoy negando. ¿Por qué me haces vivir esto, Señor? Vos solo te metiste en esto creyendo que eras mejor que el resto. Déjate moldear, deja que los procesos de Dios sigan en tu vida, porque Él es el que te hace apto para toda buena obra, a través de estos procesos. Sea humilde, tenga paciencia con los procesos. El Dios de amor nunca se apartó. Pregúntale a Pedro. Le negó delante de los hombres. Y el Dios de amor nunca se apartó. Pregúntale a Pedro. ¿Se va a apasionar tanto Pedro por Jesús que él va a considerar que es indigno de morir en la misma forma? Pregúntale a Pedro. ¿Qué es más importante? ¿Su autoestima o su Cristoestima? Pregúntale a Pedro. Quiero decirte que la restauración comienza y sigue y madura cuando entendemos que Él nos ama a pesar de nosotros. Seamos humildes. Entonces, resumiendo los 3 puntos principales, amar a Dios es paralelo a apacentar a los demás. Amar a Dios es paralelo a apacentar a los demás. ¿Cuál es la muestra de amor que Jesús quiere de vos? Que te preocupes por los otros hermanos en Cristo. No quiere otra, acá le pide específicamente esa. ¿Me amás? Preocúpate por los otros, protégelos, guíalos, alimentalos. Segundo punto, conocerse a sí mismo es bueno para seguir a Jesús. Pero conocerme de verdad, no lo que yo quiero ser, sino lo que Dios dice que soy. Eso es bueno para seguir a Jesús. Tercer punto, Dios restaura a los suyos. Él sabe a quiénes eligió y cómo son, aún antes de que existan. No intente impresionarlo, Él ya lo sabe. No intente ser algo que no es. No crea su corazón, como dice Jeremías, engañoso, traidor.
No le crea a su corazón, créale a Dios. Él dice que usted es algo, usted crea que realmente es eso. Y por su gracia, no siempre vivimos lo malo que somos. Generalmente no. Pero es por su gracia, no porque nosotros somos muy espirituales. Pero si Él dice que somos lo peor, gloria a Dios, porque lo peor Dios lo eligió. Somos vasos de barro. ¿Sí? Vamos a orar para finalizar.